Con la vivienda de Feijóo, porque hay algún tipo de iniciativa que se ha llevado a cabo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, queremos saber, porque es verdad que despertó una reacción un poco extraña en el Congreso la semana pasada cuando el presidente del Gobierno le preguntó al líder de la oposición quién pagaba su vivienda, y el Partido Socialista ha registrado hoy una proposición no de ley para exigir transparencia también en la declaración de bienes y actividades del líder de la oposición, sobre sus intereses económicos, sobre su patrimonio y sobre las retribuciones que reciba tanto en renta como en especie. En el Partido Socialista existe la sospecha de que el líder de la oposición recibe una especie de sobresueldo o de pago en especie del propio Partido Popular para pagar el alquiler de esa vivienda y que no ha sido declarado. Lo cierto es que él, en su declaración de actividades del Congreso de los Diputados, no ha hecho ninguna actualización desde el año 2023. Tanto es así que consta en esa declaración de actividades el complemento que recibía por ser presidente del Partido Popular en el Senado, cosa que ya no es. Por lo tanto, yo creo que si tienen obligación de actualizar esas declaraciones, debería hacerlo también el jefe de la oposición, ya que ha puesto muy alto él el listón de la transparencia y de la ética política. Qué calladito se tiene Feijóo quién le paga el casoplón donde vive en Madrid y lo que le costó contar cuánto cobra. Sígueme, que te cuento. Feijóo es tan torpe que ha conseguido un efecto boomerang al preguntarle al presidente del gobierno si había hecho ya la declaración de la renta. ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonio, señor Sánchez? Si quiere, hoy mismo, yo la presento con usted, la hacemos público y así nos enteramos de cuánto paga usted o su partido por el alquiler de la vivienda que tienen en el Viso. Y oye, pues estaría muy bien saberlo, más que nada porque si lo paga él, estupendo, pero si lo paga su partido, lo tiene que declarar en la renta. Y si ya se lo pagan otros... Según publican los medios, esta vivienda pertenece a un directivo bancario, un directivo de Abanca, aquel banco que nació a partir de Nova Caixa Galicia, la fusión de las bancas gallegas Caixa Galicia y Caixa Nova, que propició, en contra del criterio del gobernador del Banco de España, a ver si sabéis quién... Exacto, Feijóo. Una fusión que fue un auténtico desastre y que tuvo que ser rescatada con dinero público, con 9.000 millones de euros. Es decir, el empeño de Feijóo por fusionar dos cajas gallegas nos costó a los españoles 9.000 millones de euros. Después, este banco se le vendería por 1.000 millones de euros al venezolano Juan Carlos Escotet, amigo de... Eso es, Feijóo. Qué gran gestor es Feijóo, ¿eh? En cuanto a su sueldo, Feijóo ocultó casi la mitad del sobresueldo que cobraba como líder del Partido Popular. Antes de las elecciones del 23J, el partido filtró que solo había ganado 39.250 euros, ocultando que también había recibido otros 31.850 euros del Senado. En total, el político más decente de nuestro país cobró hasta 140.000 euros anuales en 2023, que es el último año del que tenemos datos. Año 2023. A día de hoy se estima que Feijóo cobra 170.000 euros anuales. 70.000 euros más que Pedro Sánchez. Por cierto, Feijóo incrementó su patrimonio en más de 600.000 euros en solo 2 años, de 2020 a 2022. A ver si por fin nos enseña también su declaración. Esther Palomera, vamos a preguntar a Esther, por cierto, porque entre tanto, sobre Núñez Feijóo, quiero preguntar, ¿por qué esto del Partido Socialista de decir qué pasa con su vivienda? Si no se ha actualizado la declaración de bienes, ¿qué hay ahí? ¿Qué se está manejando? Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que el otro día el comentario que hizo el presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, cuando interpeló al líder de la oposición respecto a quién paga su vivienda en el Viso, que él se ofendió mucho porque había dicho en el barrio en el que vivía, como si en este país no se hubieran publicado los domicilios, los teléfonos de personas que están expuestas mediáticamente, tanto políticos como periodistas, se sintió muy ofendido. Bueno, a mí, hasta donde me cuentan, es que el líder de la oposición no ha actualizado su declaración de actividades a la que está obligado a presentar en el Congreso de los Diputados. Y esa actualización es obligatoria, aunque no tiene penalización no actualizarla. Bueno, en esa declaración de actividades él sigue metiendo los datos respecto a sus retribuciones del Partido Popular, las viviendas que tiene 3 viviendas en propiedad, 2 garajes, una finca rústica, ingresos
adicionales como presidente del Grupo Popular en el Senado, por eso sabemos que no está actualizada esa declaración de actividades. Y bueno, en esa declaración de actividades tampoco consta que él esté pagando una renta por alquiler. No sé si es obligatorio o no, pero eso es una pista que está llevando a algunos periodistas a tirar de ese hilo de la vivienda del líder de la oposición, que yo entiendo que si no tiene nada que ocultar, pues que dará los datos seguramente mañana o pasado, porque él es muy rápido a la hora de dar los datos que se le ofrecen siempre, ¿no? Solamente tardó 1 año y medio en explicar cuáles eran los ingresos en especie que recibía del Partido Popular. Bueno, pues imagino que ahora, en vez de 1 año y medio, se tirará 12 meses para actualizar esa declaración de actividades y darnos los detalles del pago de esa vivienda. Y hablando de la vivienda, ¿por qué el Partido Socialista hoy de nuevo? Comparecencia para exigir a Feijóo que aclare lo de su vivienda. Y se ha actualizado su declaración de bienes en el Congreso. Montse Mínguez, última hora. Todos cumplimos con la buena práctica de hacer una declaración de bienes, de intereses económicos en el Congreso. Si tu situación va cambiando, tienes que ir actualizando. Queremos preguntar al señor Feijóo si es que lo va a hacer. Hemos oído que el señor Feijóo vive en un piso del Viso, en un ático, en un chalet, no sabemos. Pues que lo explique si está recibiendo unas retribuciones en especie y de quién es. ¿Qué hay en esto, Manuel Rico, Marta Gómez Montero? ¿Qué se puede contar de esto? ¿Qué se sabe? ¿Por qué el PSOE insiste tanto en esto de la vivienda de Feijóo? Bueno, a ver, yo creo que quien tiene que dar la respuesta es Feijóo, ¿no? Y su primera respuesta enredó la madeja, cogiendo el símil que pusiste tú antes, ¿no? Porque lo que preguntó, esto salió la semana pasada en el debate básicamente sobre la corrupción, bueno, lo que básicamente quiere saber el PSOE es quién paga la vivienda, ¿no? Y la respuesta de Feijóo fue: la paga mi familia y dentro de mi familia estoy yo, lo que es una forma ciertamente enrevesada de responder. Entonces, yo creo que él está casado en separación de bienes y lo que tiene que aclarar de forma transparente es, bueno, pues si él paga su vivienda o no, y si no la paga, cómo se debería considerar fiscalmente esa cuestión. Y luego, obviamente, si tiene algo que actualizar o no, eso yo no lo sé, pero las declaraciones de intereses hay que actualizarlas, de bienes e intereses hay que actualizarlas cuando se produce un cambio. Yo creo que por una cuestión de transparencia, el señor Feijóo debe aclararlo cuanto antes y no dar ese tipo de respuestas extrañas, ¿no? Marta. Bueno, yo creo que para no dar pábulo a insinuaciones, lo mejor es efectivamente aclararlos y si la paga, además es que está la declaración de bienes, de intereses en el Congreso de los Diputados, con lo cual se puede tener acceso, pues que lo aclare, que zanje ese run, las insinuaciones, y bueno, cuando tú sales, dices cómo son las cosas, pues evidentemente se acaba la polémica y se acaba el debate. Javier Aroca, el PSOE pide explicaciones por la vivienda de Feijóo. ¿Quién la paga? Dicen, entre otras cosas, y por qué, si la declaración de bienes está actualizada o no de Feijóo, dice el PSOE. Aroca. No, yo lo que creo que viviendo como vivimos en la época dorada del periodismo español, porque creo que vivimos la época dorada del periodismo español, ¿cómo es posible que el periodismo de investigación supiera todo sobre el chalet de Galapagar? Porque lo supimos todo, absolutamente todo, del chalet de Galapagar, y no sepa nadie de esta época dorada del periodismo español y de este gran periodismo de investigación, no sepa nadie nada o casi nadie nada de la casa de este señor en el Viso, que tiene todo el derecho a tenerla, por cierto, pero que tiene también la obligación de explicarlo. Porque si un vicepresidente del gobierno ha estado condenado públicamente y ha sido el hueso que han roído todos los periodistas de investigación, incluso convocando a algunos de ellos a manifestaciones constantes en la casa de ese señor vicepresidente del gobierno, ¿cómo es posible que ahora no sepamos nadie? Pero hay otro tema casa, ahí, bueno, es como lo de M. tema. Rajoy, ¿no? El trabajo que nos ha costado saber quién era M. Rajoy y lo rápido que ha sabido todo este periodismo al que me estoy refiriendo, de la época dorada del periodismo español, lo pronto que han sabido quién era P.S. A mí me sorprende, pero claro, como soy una persona que se sorprende con mucha facilidad, no soy un ejemplo. Pero hay gente que
peor que yo o mejor que yo desde el punto de vista de sus buenas intenciones, que se preguntan cómo es posible que no sepamos nada del piso del viso y lo supiéramos todo del chalet de Galapagar. Cuentan que usted se enfadó mucho esta semana en uno de los plenos cuando Sánchez le dijo que le atacó por la zona donde vivía y dio los detalles. ¿Esto usted no se lo esperaba? No, honradamente no me lo esperaba. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el presidente del gobierno sabe dónde vivo. Y en segundo lugar, porque es verdad que tengo un niño pues de 9 años pues que va al colegio por la mañana y vuelve por la noche, y si tú señalas en dónde vive el jefe de la oposición, pues es evidente que mi familia se siente con menor seguridad de la que se sentía antes. Y además yo quiero que mi hijo y su madre no tengan ningún tipo de problema cuando van por la calle, ni ningún problema de seguridad, ¿no? Y a mí me ha parecido algo inaudito que el presidente del gobierno en sede parlamentaria, es como si yo digo, oiga, sus hijas van a esta universidad o sus hijas van a este colegio, ¿no? Bueno, pero usted, ¿por qué dice esto? ¿Por qué comenta esto? Pero usted no se da cuenta que es un irresponsable. Y claro, si eso lo haces como presidente del gobierno, teniendo toda la información de mis movimientos y toda la información de cuándo entro, cuándo salgo, porque evidentemente tengo escoltas, que todos ellos son unos excelentes profesionales, me pregunto, ¿esto a qué viene? ¿Y a qué viene? Pues esa es una pregunta que supongo que en las próximas semanas o meses nos daremos cuenta de a qué viene. Si ha sido una improvisación, pues me quedo más tranquilo. Si ha sido con intencionalidad, entenderemos por qué lo ha dicho. Hoy el PP dice que nunca ha hablado de fraude. El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dicen, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. No. El Partido Popular lo ha dicho. El PP dice nunca hemos dicho esto. Ha hablado de ingeniería electoral. Ha hablado de fabricar nuevos votantes. Ha hablado de asignar votos donde se quiera o ahora de nacionalizar socialistas. En fin, juzguen ustedes, ¿lo ha dicho o no el PP? Hay ingeniería electoral. ¿Están intentando nacionalizar socialistas? Sistema de opacidad absoluto. A fabricar, pues son 2,5 millones de votantes. Intentar comprar voluntades. Y esto tiene un impacto electoral. Es ingeniería. Ingeniería electoral. El gobierno tiene la facultad de asignarle una provincia. Cambiar el censo electoral. No podemos esperar ninguna intención benéfica de Pedro Sánchez. Javier Gallego, crudo. ¿Es un intento de deslegitimar resultados electorales después? ¿Ha sido un error? ¿Es un desliz? ¿Qué es esto? ¿No se ha dicho nunca? Esto es, como estabais muy bien diciendo, una estrategia doble. Primero, una estrategia nacional para evitar la sangría de votos hacia la extrema derecha, replicando sus discursos, y después, como también contabais muy bien, la estrategia global de la ultraderecha de sembrar dudas en torno al sistema electoral para el caso de que pierda las elecciones. Lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro, sabemos cómo acaba, con gente con cuernos entrando en el Congreso para dar un golpe de Estado, que es algo de lo que, por cierto, sabe bastante la derecha y la extrema derecha en España, ¿no? De gente con cuernos o tricornios entrando en el Congreso. Ha sido Vox el que ha vuelto a abrir este debate, pero es el PP el que lo normaliza a través de la representante del trumpismo en España, que es Ayuso, y del presidente del partido Feijóo, que es un político sin proyecto ni personalidad, que lleva al PP dando tumbos detrás de lo que le marcan la ultraderecha política y mediática. En realidad, también lo estabais contando muy bien, la llamada ley de nietos es una parte de la ley de memoria democrática del 22 que lo que hace es encauzar una ley que ya existía desde el 2000. Y, de hecho, el PP lo ha llevado en su programa electoral y Feijóo se ha paseado por Latinoamérica defendiendo la nacionalización de los descendientes. Bueno, es más, el PP compraba a $50 en Argentina el voto de los nacionalizados. Y la verdad es que solo un 10% de esos nacionalizados votan en las generales, entre otras cosas porque el PP pone muchísimas dificultades ahora que no puede comprar ese voto o ahora que no le dan los buenos resultados que antes le daba. El PP gallego, recordemos también que ganaba elecciones gracias a ese voto internacional. Pero ahora ya ese sistema no les vale, no les funciona y han decidido intentar dinamitar el sistema y lo que hacen al final es, claro, dinamitar la confianza en el sistema electoral, lo que abona el
terreno al populismo autoritario, al franquismo, que también está detrás de toda esta ideología, y al trumpismo. Y eso es lo que creo que quieren hacer. O sea, están intentando convertir a la sociedad española en maga, en una turba conspiranoica y fanática, amamantada mediáticamente por Ana Rosa, Iker Jiménez y el Hormiguero, y políticamente por Ayuso, Trump y compañía. Javier Gallego ha venido crudo de verdad. Cuídate, un abrazo fuerte. Un sistema como el español no puede soportar ni económica, ni social, ni culturalmente tantos inmigrantes. ¿Y esto? A ver, aquí lo que estamos viendo es esa maniobra de la confusión en la que Feijóo está convirtiéndose en portavoz de la ultraderecha española, mezclando además nacionalización con regularización, inmigrantes con descendientes de españoles, para generar esa sensación de que estamos recibiendo una invasión y de que el culpable de todo eso es el gobierno. Sin embargo, hoy nos hemos despertado con las mejores cifras de empleo y las mejores cifras de desempleo que hemos tenido en las últimas décadas, lo cual va en contra de lo que acaba de sostener el señor Feijóo. Este sistema está funcionando mejor precisamente porque está llegando la mano migrante que está ayudando a impulsar la economía española, que recordemos que crece 6 puntos por encima de la media europea y que está siendo en este momento el tren de Europa. Pero lo que hay aquí detrás, evidentemente, es una carga ideológica muy poderosa. Los de la banderita y la pulserita, los del España, España, los de yo soy español, 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 no quieren concederle la nacionalidad a quienes la tienen por legítimo derecho, es decir, los nietos y descendientes de españoles, y no quieren tampoco que estén dentro de España quienes no entren dentro de su concepto del buen español o del buen ciudadano. Y en esa maniobra de la confusión, pues quien gana precisamente es el discurso del odio de la ultraderecha, que no se sostiene, porque como vemos, las cifras económicas le dan la razón al gobierno. Esto en realidad forma parte de toda esta estrategia de la derecha extrema, uniéndose a la extrema derecha para intentar atacar al gobierno en un momento en el que las cifras acompañan la labor del Ejecutivo. Hay una segunda acusación, y esto está ganando volumen, y es la del presunto pucherazo electoral. Hasta el punto, no te retires, Javi, de que Isabel Díaz Ayuso pide observadores a nuestro proceso electoral. Isabel Díaz Ayuso dice esto. Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta. Observadores al proceso electoral. Se está pidiendo la garantía de una economía en desarrollo, de un país en desarrollo. Observadores ya. Pablo Collantes, a esta hora, Isabel Díaz Ayuso interviene en la Asamblea de Madrid. Y recuerdas ayer, Javier, que decíamos que Ayuso iba a ser la última del día en intervenir, en hablar sobre esa ley de nietos. Pues parece que aplicaba eso de los últimos, serán los primeros, porque sobrepasa hoy todos los límites de la sospecha que hasta el momento se había planteado. Pone en jaque todo el proceso. Sospecha de qué trámites, qué documentación están pidiendo los funcionarios, quién los controla, quién decide que sí o que no. Llegó incluso a decir que hay socialistas. Nombró a alguno en embajadas y en consulados, controlando este proceso. Y llegó a pedir eso, observadores internacionales para controlar esta ley de nietos. El Partido Popular, que lleva toda la semana sembrando las sospechas, no llegaba a hablar explícitamente de la hipótesis que mantienen. ¿Por qué plantean ahora todo tipo de sospechas? Lo hace Ayuso, eso sí, con pregunta retórica. Dice, ¿quiere el gobierno, pretende el gobierno de Sánchez nacionalizar socialistas que acaben votando al presidente? ¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Están intentando, pregunta servida. Pero es que ya de verdad ni Donald Trump, yo creo que ha superado la alumna al maestro. Es indignante
ya van tan a saco que no les importa ni siquiera el daño reputacional que pueden hacer a su querida España, ¿no? A España, porque esto, quien lo vea afuera, dirá, pero bueno, ¿quién está aquí en la oposición? Alberto, yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha desbarrado absolutamente, exagerando hasta la exageración más exagerada, un discurso del Partido Popular que... No es una exageración, es una estrategia. Eso es lo grave. Bueno, eso es lo grave. Que no es una exageración, es una estrategia para o ganan ellos o decir que el resultado no es válido. Eso es lo preocupante. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. El asunto es que... en cuanto a que ha superado a Trump, no, porque Trump todavía afirma, ella pregunta. No, es igual de tramposo. A mí no puedo comprender que siempre tenga que dar un paso más allá.